Sin seguridad no hay agro. Y lo más grave hoy son las extorsiones. El 27% de las extorsiones vienen desde las cárceles. El 7 de agosto cancelamos la señal celular de todas las cárceles de Colombia y se acaban esas extorsiones. Porque mientras no puedan denunciar los agricultores muertos de susto, es imposible que progrese el campo colombiano. Feliz de estar aquí en la tierra de mi abuela Nidia. Llevo cultura huilense y la verdad es que para hablar de arroz hay que hablar de seguridad. Sin seguridad no hay arroz. Aquí están extorsionados los grandes, los pequeños, los medianos. Y si nosotros no enfrentamos con determinación la criminalidad, es imposible sembrar arroz, café, hacer piscícola, etc. Y tenemos que volver a liberar a Colombia, así como lo hizo Álvaro Uribe en el 2002, tenemos que volverlo a hacer en el 2026 para que haya arroz, café y el resto de los productos. Para el arroz necesitamos que vuelva el incentivo al almacenamiento. Es que si no hay incentivo, evidentemente hoy se están viviendo las consecuencias de los precios. Y eso es otro problema de este gobierno, que acabó una iniciativa que venía durante varios años. Lo segundo es en el 2030, se acaban los aranceles para el arroz con el Tratado de Libre Comercio. Necesitamos estimular la competitividad y para eso entonces hay asistencia técnica, como decía Indalecio. Fundamental trabajar con Fedearroz y poder generar mayores espacios para transferencia de conocimiento y de tecnología. Lo segundo, investigación para tener mejores semillas. Tercero, acceso al crédito. Indalecio, usted tiene razón, hay que fortalecer el acceso al crédito con fondos de garantía del Estado y con direccionamiento para los pequeños y medianos productores también. Pero además hay un tema central aquí, hay que combatir el contrabando. 170.000, 150.000 toneladas de arroz que entran por contrabando, hay que combatirlas. Tenemos que garantizar que haya más semillas certificadas y vamos a hacer transferencias directas y subsidios o tasas o créditos con subsidios a las tasas para las semillas. Y por último, nivelación de tierras. Donde hay riego necesitamos nivelación de tierras para hacer eficiencia, 30% menos de agua, menos costo. Y eso nos ayuda porque podemos mecanizar cosechas, mecanizar siembra. Entonces eso facilita para que seamos mucho más productivos en el Huila y en el Tolima, por ejemplo, donde tenemos un mayor costo de la tierra. Bueno, como lo dije con el arroz, sin seguridad no hay agro. Y lo más grave hoy son las extorsiones. El 27% de las extorsiones vienen desde las cárceles. El 7 de agosto cancelamos la señal celular de todas las cárceles de Colombia y se acaban esas extorsiones. Además, fortaleceremos el Gaula, fortaleceremos el trabajo con la Fiscalía y trabajaremos de la mano con investigación criminal e inteligencia de la policía. Porque mientras no puedan denunciar los agricultores muertos de susto, es imposible que progrese el campo colombiano. Ustedes van a tener un aliado que trabajará todos los días y se va a hacer cargo del tema de seguridad como nos enseñó Álvaro Uribe. Hice parte del equipo que acabó el Bronx y así como acabamos el Bronx en Bogotá, vamos a volver a liberar a Colombia. Además, tenemos ya la experiencia en frutas. Tenemos, por ejemplo, el limón, el banano, el aguacatejas, aromáticas naturales. Y tenemos que aprender de ellas, pero también aprender de otros sectores como el café y el cacao. Es verdad que la fruticultura no tiene la asistencia técnica que requiere. Tenemos que aprender del extensionismo que tiene, por ejemplo, la Federación Nacional y haremos un esfuerzo enorme para que haya ingenieros agrónomos apoyando, haciendo transferencia de conocimientos, transferencia de tecnología, precisamente para brindarles la oportunidad. Pero además tenemos que fortalecer el incentivo de capitalización rural. Necesitamos además focalizarlo, agregando para el tema de jóvenes con una línea especialmente para menores de 35, para incentivar que los jóvenes vuelvan al campo. Pero en general, fortalecer el ICR, que es determinante. Ahora, hay que trabajar en la escala, generar volumen, asociatividad y tenemos que trabajar en la integración vertical que está comprobado, funciona para estos casos. Además, para complementar lo que decía María Fernanda, no solamente hay que cerrar las embajadas que hizo Gustavo Petro, sino que todas las embajadas van a tener una obligación. Embajada que no genere inversión extranjera en Bogotá, en Colombia, o que no genere mercados nuevos para los agricultores y para los demás productos, se cierran. Es que no es un paseo ser embajador, es un trabajo.
Trabajaremos también para acceso al crédito, como ya bien lo dije. El acceso al crédito es determinante. El costo de producción estará asociado a la productividad. Necesitamos además, hay dos formas de cultivar: producir para vender o vender para producir. Muchos de los que producen para vender se terminan quedando con sus cosechas o casi que las tienen que regalar. Tenemos es que vender para producir, y vamos a ir por el mundo entero vendiendo nuestros productos. Y es esas áreas de oportunidad, mercados que se abren como el mercado árabe, por ejemplo, o asiático, donde nosotros tenemos que ser evidentemente la despensa agrícola del mundo entero. Gracias. Muchas gracias, senador Miguel. Reacción. ¿Qué hacer para que esos 700 municipios, esa ruralidad colombiana, tengan de verdad conectividad? ¿Y cómo manejaría el tema de la participación comunitaria para carreteras en las zonas planas que tienen un problema muy diferente a la zona montañosa andina, donde se facilita ese convite de todos del senador Andrés Guerra? Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, frente al tema de conectividad, lo decía Paola, una forma de ampliar es que en las concesiones, en las subastas, se cambie espectro por cobertura, y lo segundo es a nivel satelital. Pero sin duda, no solamente, y el reto no solo es conectividad, es energía. Mucho del campo sufre sin el acceso a energía. Entonces, primer punto. Lo segundo son las vías. Aquí varios compañeros han planteado diferentes alternativas. Yo creo que sí hay que centralizar, empoderar a los alcaldes, que no sigan mendigando por 1, 2 o 3 kilómetros de placa huella, pero además es determinante tener cofinanciación, pero también yo propongo una cofinanciación gradual, de tal modo que a mayor la categoría del municipio, más cofinancia el gobierno nacional. Nosotros no podemos condenar a los pequeños municipios a que se queden sin vías terciarias. Ahora, dos cosas o tres que quisiera complementar. Primero, hablábamos de abrir mercados, pero también hay que hacer diplomacia sanitaria. Es fundamental. Nosotros tenemos que trabajar en la admisibilidad sanitaria de los productos, mesas técnicas binacionales con el propósito de facilitar nuestros productos, porque una forma, podemos no tener aranceles, pero si no tenemos los permisos sanitarios, esa es la misma barrera. Lo segundo, institucionalidad. El ICA, INVIMA no pueden ser cuarteles politiqueros, tienen que ser técnicos, y muchas veces hay además duplicidad de funciones. Tenemos que proponer incluso ver cómo podemos eliminar esa duplicidad con ventanillas únicas, además, para que la carga del trámite esté a cargo de lo público y no del agricultor. Y por último, es fundamental el tema de yo decía de la integración vertical, y lo hablaba ahora con Paola. Efectivamente, hay que ayudar para generarle valor agregado a los cultivos, y ahí tiene que haber fondos con tasas compensadas, créditos que faciliten que así sea. Es determinante llevar el valor agregado a todos los productos del campo colombiano. Pero además hay que reconocer que el único país del mundo que puede exportar y proveer tilapia roja es Colombia. Esa es una oportunidad única. Nosotros tenemos una competencia difícil con el filete de la tilapia negra por China, que es lo que obliga prácticamente que aquí se venda o fresco o que tenga que exportarse el nuestro. Pero lo cierto es que la oportunidad de crecimiento es enorme. Incluso el año pasado creció más de 20%, presidente, el sector de exportación. Ahora, ¿dónde está el reto en la piscicultura? En los pequeños, en los medianos, en los que muchas veces tienen las barreras de acceso, como hemos dicho, al crédito. Y yo la propuesta que hago, presidente, es que haya agricultura por contrato con esos grandes que exportan inicialmente, porque además es la fuente de financiación más oportuna. Es la mejor forma de financiarse si usted compromete su producción a aquel que tiene la capacidad de exportar. Incluso muchas veces esa alianza es fundamental, porque ustedes saben que la tilapia roja que sale es una tilapia que tiene incluso más tiempo de maduración. Entonces, primer punto, agricultura por contrato. Segundo, asociatividad, es determinante. Y otra cosa, este es un sector donde crecer vale mucha plata. Producir tal vez una tonelada puede costar más o menos 10 millones, 15 millones y en algunos casos 20. En Betania ya está cubierta toda la producción, que son 22.000 toneladas. En el Quimbo probablemente no se va a poder hacer piscicultura, porque además ahora en el fenómeno del Niño, Betania sobrevivió gracias a que el Quimbo pudo vaciarse para garantizar que así fuera. Entonces nos toca hacerlo en tierra.
Y si queremos hacer en tierra piscicultura, cuesta mucho. Y por eso es que entonces vamos a fortalecer el acceso al crédito a esos pequeños y medianos para que algún día exporten, pero que en el camino tengan oportunidades reales. Necesitamos también proteger a esa base de la piscicultura que es tan importante aquí. Muchas gracias, senador Miguel. Nos da entonces unos ejemplos de cómo operaría agricultura por contrato. Presidente, el primer ejemplo, y sucede aquí en el Huila y lo mencioné con la piscicultura, es precisamente cómo pequeños y medianos piscicultores tienen contratos con las grandes piscícolas que exportan. Esos contratos son determinantes y muchas veces la salvación de esos pequeños o medianos, en este caso en piscícolas, en otros agricultores de diferentes sectores. Primero, generan acceso a la financiación. Cuando hay un contrato de agricultura, presidente, genera acceso a la financiación y facilita que pueda tener los recursos necesarios a los costos asequibles. Lo segundo es que organiza la producción. Usted vende para producir, no produce para vender. Decía yo que el que produce para vender muchas veces se queda con su cosecha o la tiene que regalar. Aquí hay que vender para producir. Si usted tiene el contrato, sabe cuánto produce y sabe cuánto vende. Además, garantiza calidad y suministro. El ejemplo es la piscicultura también. La tilapia roja que se exporta tiene por lo general un mes más de maduración. Eso implica más alimento. Una de las formas en que las piscícolas grandes le pagan a las piscícolas pequeñas es que les da un mes más de alimentación. Entonces hay diferentes formas para garantizar usted en este caso la calidad de exportación. De alguna manera esto genera seguridad económica para el productor, pero además le permite crecer, que es fundamental asociado al ICR, como ya dijimos, tasas compensadas, por ejemplo, en el caso del café, para la renovación, facilidades para los insumos y así sucesivamente. De alguna manera esto le genera seguridad al productor de que vende su cosecha. Pero antes de que se me acabe el tiempo, quiero hablar del tema de los policías y militares. Y es que lo más difícil es que al militar y policía, que adelanta toda la vida en el ejército, en la policía, cuando sale, pues muchas veces sale sin oportunidades. Y hay que acompañar el tránsito de la vida militar y policial al tránsito de la vida civil. Y para eso, primero, vamos a apoyar el proyecto que usted plantea, con los insumos, con todos los proyectos que aquí planteamos, con una línea que focalice para policías y militares. Es promover formación para el trabajo para el policía y para el militar y darle incentivos a los empresarios para que quien contrate un soldado profesional, regular o un policía retirado tenga incentivos tributarios y así generemos más oportunidades para nuestros veteranos. Gracias, senador.